a grabar. Buenas tardes, esto es Estadística Descriptiva, sesión 26. En la clase de hoy vamos a trabajar lo que es los elementos de una tabla de distribución de frecuencia. Vamos a iniciar la unidad 2. Entonces, tenemos aquí el material. Ya en la clase anterior explicamos cómo se clasifican las variables, que pueden ser cualitativa y cuantitativa. Ya eso lo vimos. Entonces, vamos a ver acá. Aquí iniciamos. El segundo capítulo, la segunda unidad, se llama Organización y presentación de datos. Organización y presentación de datos, se llama la unidad. Y los datos se presentan tanto en cuadros o tablas y en gráficos. Los gráficos, tablas y gráficos. ¿Qué es una tabla? Esto es una tabla compuesta por filas y columnas. Un cuadro compuesto por filas y columnas. Y una gráfica es una figura como esta. Existen diferentes tipos de gráficos, de pastel o circular, gráfico de barras, polígono de frecuencia, histograma, ojiva, entre otros. Gráfico lineal. Entonces, a mí me interesa esta parte. El segundo capítulo se llama Organización y presentación de datos. Se llama el segundo capítulo. ¿Qué es la organización de los datos? Distribución de frecuencias. Los datos se presentan en tablas y gráficos, pero los datos se organizan en distribuciones de frecuencias, que es un arreglo u ordenación de valores en clases o categorías, determinando para cada grupo el número de elementos que contiene, es decir, sus frecuencias. Cuando hablamos de organizar datos, decimos categorías para las variables cualitativas y clases para las variables numéricas o cuantitativas. Ejemplo, si yo tengo un cuadro de variable cualitativa, yo tengo facultad. Las categorías de facultad son economía, ingeniería, medicina, humanidades y artes, entre otras. Si yo tengo aquí la variable sexo, las categorías de sexo son masculino y femenino. Si yo tengo aquí las categorías de religión, entonces son soltero, casado, divorciado, viudo, etc. Eso es cuando la variable cualitativa que tienen categorías. Cuando la variable es cuantitativa, entonces tienen clases. Clases tienen. Ejemplo de clases: de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. Eso es clases. Esta variable se llama tiempo en servicio. Y los tiempos en servicio se miden en años. La frecuencia son estos números que determinan los grupos. El número de elementos que contiene cada grupo, cada clase, se llama frecuencia. 20 profesores tienen de 0 a 4 años trabajando en servicio. Y así. Entonces, por ahí vienen unas preguntitas que necesitamos saber si usted sabe para continuar. ¿Cuántas clases tiene esta tabla? ¿Quién me dice? ¿Cuántas clases? 5. Tiene esa tabla, 5. ¿Cuáles son las clases? De 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 24. Ok, esas son las clases que tiene
Las clases que tiene la tabla. Una clase está compuesta por un límite inferior, que es el número de la izquierda, y un límite superior, que es el de la derecha. ¿Cuál es el inferior de la tercera clase? 10. 10. ¿Y el superior? 14. 14. Y de la quinta clase, ¿cuál es el límite superior? 14. De la 20. De la quinta al El superior. límite superior 24. de la 24. quinta es 24. 20. Superior de la quinta clase. 24. 24. Inferior de la quinta clase. 20. 20. Superior de la primera clase. 4. 20. 4. Inferior de la primera clase. 0. 0. Entonces sabemos que el de la derecha es el superior, 0. y el de la izquierda es el inferior. ¿De acuerdo? Las clases tienen un intervalo. El intervalo dice de qué tamaño es la clase. Ejemplo, de 0 a 4, ¿de cuánto en cuánto va la clase ahí? De 4 en 4. 9. ¿De cuánto va la clase? Perdón. Repita. ¿De cuánto en cuánto aumenta? Los intervalos son de 4 en 4. De 4 en todos. Cuando uno lo mira a simple vista, Tienen 4. uno lo ve de 4 en 4, pero eso es falso. Esas clases van de 5 en 5. ¿Cómo usted se da cuenta? De dos formas. Primero, contando con las manos. Dice, inicio en el 0, 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, esas clases van de 5 en 5. Si inicia en el 5 y termina en el 9, cuéntelo con los dedos, a ver. Cuéntelo con los dedos, del 5 al 9. Incluye el primero, el 5. 5. 5, sí. Empieza en el 5. 5, 6, 7. ¿Cuántos deditos van ahí? Entonces, decir, maestro, que se cuenta desde el número que está hasta el Se cuentan siguiente. y se cuentan todos. Es decir, todos, 10, 11, 12. todos. Con la manita usted dice 10, la primera. Ok. 10, 10, 11, 12, 13 y 14. Así mismo. ¿De acuerdo? Entonces, otra manera de buscar el intervalo cuando la tabla te la dan hecha como esta, es, dígame un límite inferior que no sea el 0. 5. El 5. Al límite inferior cualquiera, tú le restas el límite inferior anterior. Al 5 le resta el 0, que es el anterior. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Si a 5 le restamos 0. 6. Si yo tomo el límite inferior, que es 15, y le resto el anterior, que es 10, ¿cuánto Quedan da? 5. 5. Sí, me Quedan 5. Entonces quiere decir que esos límites van de 5 en 5. El intervalo. Continúo entonces. Existen los elementos de una tabla de frecuencia. Clase, ya todo el mundo sabe lo que es una clase. Son cada uno de los grupos que definen una distribución. Eso es clase. Tenemos una clase abierta cuando no tiene límite. Si yo digo mayor de 24, no tiene límite. Inicia en el 24, pero ¿dónde termina? ¿Cierto? Sí. Entonces, tenemos que los límites de clase son los valores que determinan una clase. Tenemos el límite inferior, que es el que está a la izquierda y es el más pequeño. Tenemos el límite superior,
que es el que está a la derecha y es el más grande, ¿verdad? Y tenemos lo que llamamos la marca de clase o punto medio. Debe escribir por ahí que el punto medio se busca sumando los dos límites y dividiéndolo entre 2. Yo sumo el límite inferior más el límite superior y el resultado lo divido entre 2. Vamos a ver. ¿Cuál es el punto medio de la primera clase? ¿Quién me dice? Punto medio de la primera clase, ¿cuál es? Si usted suma los dos números de la... ¿Cuáles son los dos números de la primera clase? Cero y 4. Y si usted lo suma los dos, ¿cuánto da? Si usted suma un 0 con un 4, ¿qué da de resultado? Eso era numerado. 4. 4, profesor. 4. El punto medio de la Si lo primera divide clase entre serían dos, 2. Dos. 2. entonces el punto medio de la primera clase, Claro. 4, es 2. En la segunda clase, ¿cuál es el punto medio? 9.5. En la segunda clase, ¿cuál es el punto medio? 5 más 9, ¿cuánto da? 4.5. 14, el punto medio es 7. 5 más 9, ¿cuánto da? 17. 14. 14. Y 14 dividido entre 2. 7. La tercera clase, ¿cuál es el punto medio? 12. 10 más 14, ¿cuántos son? 12. 24. Entre 2. 12. A 12. A 12. En la última, 20 más 24, ¿cuánto da? 44. 44. 44. Entre 2. 22. 22. Eso está claro, ¿se entiende o hay duda? Se entiende. Profe, yo no entendí mucho. ¿Usted no entendió? Usted no entiende que el punto, escriba ahí en su cuaderno. El punto medio es sumar los dos límites y dividirlo entre 2. Escriba. El punto medio se consigue o se obtiene sumando los dos límites y dividiéndolo entre 2. Y ya con eso usted resuelve. Sumar los límites, los dos números, y dividirlo entre 2. Todo el mundo sabe sumar y todo el mundo sabe dividir. Entonces, vamos a un ejercicio ahora. Vamos a soltar esto. Ok. Vamos a escribir en el cuaderno lo que le llaman la regla de Sturges. Vamos a escribir en el cuaderno la regla de Sturges. Aquí vamos. Escriban regla de Sturges. Y después de eso van a escribir lo que yo le diga. Regla de Sturges. Después de la regla de Sturges van a escribir lo que yo le diga. Aquí. El primer paso de la regla de Sturges se llama buscar el rango o recorrido. Rango o recorrido, lo primero que se busca.
¿Y a qué es igual el rango recorrido? Valor máximo menos el valor mínimo. Rango recorrido es igual valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, ¿ya copiaron? Sí. 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 El segundo paso se llama número de clases. Segundo paso se llama número de clases. Se representa por la letra K. Número de clases. Número de clase va a ser igual a esa fórmula. 1 más 3.3 logaritmo de n. Esa es la fórmula. 1 más 3.3 logaritmo de n. Uno más 3.3 logaritmo de n. Y el tercero se llama intervalo de clase. Se representa por la letra IC. I de intervalo y C de clase. Y es igual al rango entre el número de clase. Esos son los 3 pasos que necesitamos para la regla de Sturges. Entonces, eso lo vamos a ver en la práctica ahora. Profesor, Ajá. esas serían como unas reglas para llenar la práctica. No, esa regla de Sturges son los pasos necesarios para elaborar una tabla de distribución de frecuencias. Ese es el tema más importante de esta clase. ¿Cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias? Hay que seguir esos 3 pasos. Primero se busca el rango, luego se busca el número de clase y luego el intervalo. Lo vamos a ver en la práctica ahora. ¿Ya lo copiaron? Sí. Ok, me voy de aquí entonces. Ok. Vamos a la práctica. Ok. Vamos a la práctica ahora. Me voy a acondicionar algo aquí. Ok. Vamos a presentar. Entonces, vamos a trabajar. Aquí aparece un ejercicio que es para enseñarle cómo se hace una tabla de frecuencia. Lo primero es que aquí dice los datos a continuación, dice aquí, los datos a continuación
corresponden a los gastos diarios en fotocopias de una muestra de 50 estudiantes de la Facultad de Economía. Yo entrevisté 50 estudiantes de la Facultad de Economía y les pregunté que cuánto dinero gastan diariamente en fotocopia. Un estudiante me dijo que gasta 30, otro gasta 31, otro gasta 49, otro gasta 38, otro gasta 41, otro 32, otro 38 y así sucesivamente. Ese es el dinero que gastan en fotocopia los 50 estudiantes que yo entrevisté en la UAS. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Una tabla de distribución de frecuencias con esos datos. ¿Cómo se construye? Vamos a ver. El primer paso para una tabla de frecuencia es determinar el rango. Y el rango se busca valor máximo menos el valor mínimo. ¿Cuál es el valor máximo en ese conjunto de datos? Valor máximo en ese conjunto de datos. ¿Cuál es? 49. 9. 49, sí. Entonces, valor máximo es el 49. ¿Y cuál es el mínimo? 15. El 15. El 15 el mínimo. Máximo 49, mínimo 15. Entonces, el rango es el valor máximo 49 menos el valor mínimo que es 15. ¿Cuánto nos da el rango? 34. 34. El rango nos da 34. Muy bien. El segundo cálculo para hacer la tabla de frecuencia es determinar el número de clases. ¿Cómo se determina el número de clases? Con esa fórmula. Una fórmula es algo que es fijo. Lo único que varía es la variable n. ¿Qué significa esa n? Tamaño de muestra. Esa n significa tamaño de muestra. Y yo pregunto, ¿el tamaño de muestra de este ejercicio de cuánto es? $34. 50, profesor. 50. 50. El tamaño de muestra, ¿cuántos datos nos dieron en este ejercicio? 50. 50 datos. 50. Lo dice claro en el título, la muestra es de 50 estudiantes y lo cuenta en numeritos. 50. Hay 50 numeritos ahí. Entonces la n en este ejercicio 50. vale 50. Puede que en el examen n sea 80, 100, 35, 25, 15. Aquí n vale 50. Entonces, en su calculadora, si es inteligente, usted le escribe eso tal como está ahí y ella le da el resultado. Vaya a ver. 1 más 3.3 logaritmo de 50, paréntesis cerrado, es igual. ¿Cuánto da? Sí, profesor. 6.607. Ok. Muy bien. Le dio 6.6. 6.60 me dio. Sí, 6.60. 6.60. Ok. Usted tiene que saber que ese número nunca se coloca en decimal. Si ese número le da un decimal, usted tiene que ese número que está ahí, antes del punto, aproximarlo al número siguiente. Después del 6, ¿cuál continúa? 7. 7. Y ese es el resultado. Repito,
Ojalá sea un 6.01. Debe aproximarlo si da decimal al número siguiente, que es 7. ¿De acuerdo? Sí. Y por último, tenemos el intervalo de clase que tenemos que dividir, ¿qué? El rango, ¿cuánto dio? 34. 4. Entre el número de clase que dio, ¿cuánto? 7. 7. Y 34 entre 7, ¿cuánto le da? 4.8. Ese 4.8, ¿a qué número debo aproximarlo? A 5. Al 5. Al 5. Entonces ahí concluimos la regla de Stures. Si tiene preguntas, puede hacerla. Preguntas. ¿Sabe Profe, usted el final ahí, el algo al final? número de clase, ahí como que me perdí. Aquí Intervalo de clase. tiene una fórmula y usted hace esa fórmula y de una vez le da el número. ¿La hizo? ¿Cuánto le dio? Esa fórmula, eso tal como dice ahí, ¿qué le da? Lo único que usted tiene que saber que esa n variable, la n variable, la n vale 50 en este ejercicio porque son 50 datos. Mírenlo ahí, 50 datos. Si fueran menos, valiera menos. Si fueran más, valiera más. Lo que diga el ejercicio. Después todo es igual. ¿Cuánto le dio? Le dio 6.6. Y ese número cuando da decimal hay que llevarlo al siguiente número, que es el 7. Ok. Porque no se acepta decimales. Vamos a ver ahorita por qué. Y por último, el intervalo de clase, que dividir lo primero entre los segundos. Listo. Pregunta. Más preguntas. No hay preguntas sobre esto. Esta es la mejor clase. Maestro, Diga. ¿puede hacer otro ejercicio? No. Vamos a seguir No. trabajando. Hay dos ejercicios en una práctica que usted tiene ahí, que tiene que hacer. Ustedes tienen que hacer dos ejercicios en una práctica. Entonces, ¿estamos claros de eso? Sí, se entendió, parece. Vamos a cerrar, vamos a abrir otra videollamada para hacer la tabla de frecuencia. Hacer otro video diferente.